¿Cómo están todos ustedes? Espera, del inicio, pues. ¿No? Bueno, como ustedes saben, este podcast nosotros lo grabamos y independientemente de lo que ocurra, yo voy a dejarlo así. Eso que él acaba de hacer tiene que salir en el podcast. El día de hoy estamos aquí y no sé por qué mi hijo está nervioso. Yo no estoy nervioso. Sí, el día de hoy vamos a hablar con el hijo, señores. Hoy estaremos solamente él y yo aquí y vamos a estar conversando con ustedes algunas impresiones y algunas cosas importantísimas e interesantes que de verdad sé que serán de mucha ayuda para cada persona que nos va a estar escuchando. Vuelvo a repetirles, el asunto es que nosotros grabamos los podcasts, luego los subimos y a veces, ¿verdad? En los bloopers, estas son las tipos de cosas que salen. Porque no solo son míos, también salen de ella también. Pero lo de ella no, pero hoy, lo de ella no pueden salir. Hoy lo vamos a dejar así, porque él no estaba listo para empezar. Pero tú a ver. Sale uno de ellos, tú a ver. Hoy queremos estar conversando con ustedes. El día de hoy perdón por la redundancia, fui muy impactada con la publicación de una pastora amiga, y digo amiga no porque tengamos una relación de amistad ni nada por el estilo, sino que considero que todos aquellos que ministramos tenemos que ser parte del cuerpo conexión. Y tenemos cierta conexión, exactamente. Pero me impactó mucho, me impresionó y quise compartir de hecho el escrito de esa pastora con otra hermana y amiga también, porque en ocasiones los ministros, los pastores, los profetas, los apóstoles y todos los que de alguna manera servimos en la casa del Señor, nos vemos sumamente afectados, no solamente por el tiempo, sino también yo diría que las demandas de muchas personas sobre nuestras vidas. Y en este podcast que llamamos Cero Apariencia, yo de verdad quiero hablar acerca de aquellas cosas que como ministro nosotros vivimos con nuestros hijos. Y para esto tengo que tomarme un trago de café, señores, porque eso va a salir también. Sí, claro que sí. Eso no se corta. Porque es impresionante cómo a veces las personas te hacen tantas demandas sin entender que detrás del ministro hay un humano. Detrás de aquella persona que está ministrando la palabra, está sirviendo al Señor, hay alguien que también tiene una familia, tiene un esposo, tiene una vida. Y nuestra familia no fue cualquier familia. No fue... No diga que fue, no es. No es, porque exacto, realmente estamos aquí. Nuestra familia no es una familia normal. Realmente nuestra familia, Dios nos ha hecho pasar por cosas, para bien, pero cosas que no otras familias pasan normalmente. Sí, pero que el día de hoy yo quiero que nosotros enfoquemos acerca de esas presiones, ¿verdad? Que a veces le colocan no solo a los hijos, a los ministros también. Y eso cuando colocan ese peso sobre uno, de alguna manera u otra, uno como que lo vierte sobre los hijos. Sí. Y yo quiero el día de hoy, ¿verdad? De alguna manera poder ayudar con las cosas que me han tocado, me han tocado en lo más profundo de mi ser, vivir y de qué manera han afectado y también cuáles cosas me han ayudado y de alguna manera también han beneficiado a mis hijos. Porque una de las cosas que yo pienso que uno antes de salir a ministrar tiene que dejar los asuntos de la casa organizados, pero no siempre, a veces es así. Siempre una de mis metas mayores ha sido que cuando yo estoy predicando la palabra, cuando voy a cualquier auditorio a predicar, si mis hijos están ahí abajo, sean los primeros en decir amén. Pero para que eso realmente sea así, es todo un proceso y se da una amalgama de situaciones para que eso de alguna manera pueda ser. Entonces, yo quiero que Ángel el día de hoy nos comparta, porque como hijo de pastores, ¿verdad? Le ha tocado vivir la dicha, la gracia, el favor. Porque en verdad es una gracia. Aunque de alguna manera, ciertamente, cuando hay una familia pastoral, no
es una familia normal. De verdad, Realmente. aquellos hijos de pastores y aquellos pastores y aquellas Les personas que respeto. quieren o son llamados al pastorado, yo lo primero que puedo decirles es que prepárense para no ser una familia normal, para no irse a la cama a las horas que se va todo el mundo, Sí. para no... Cenar a eso de las 11. Llega a tu sí, casa como eso de las 10 y porque media y cena a los las pastores 11. son a veces los primeros en llegar y los últimos en irse. Sí. Ejemplo, muchas veces mi pastora, la pastora Kenia Mir, que tiene la iglesia en Santo Domingo, a veces tiene que dirigirse 1 hora y media hacia su localidad en San Pedro. Yo a veces le digo, Dios mío, es que definitivamente hay que tener llamado y hay que tener amor para en ocasiones uno poder hacer aquellas cosas en esa magnitud. Tú salir de un servicio, lo que tú quieres, quizás irte para tu casa, pero el Mm. pastor tiene que quedarse ahí, Tiene que pero hacer los las hijos diligencias. también se quedan en la iglesia. No, pero de hecho, si tú superas, hay algo irónico que pasa respecto a esto, que no sé si tú recuerdas, cuando yo era más pequeño, digamos Ajá. como 8 años por ahí, ¿saben? Cuando una persona está en una edad, digamos que es más pequeña, es muy dependiente y apegada a sus padres. No es que ya no los quiera más adelante, sino que cuando es niño, es más apegado a ellos. Entonces, yo recuerdo que yo de niño, yo siempre quería estar pegado a mi mamá y a mi papá, y entonces ellos me mandaban, hubo una vez que ellos me mandaron con un carro, y cuando el carro viene a la casa y se desmontan mis dos hermanos, yo me quedo en el carro, escondido, y Escondido se escondido, quedó. escondido, me devuelven a la iglesia y cuando mami me ve que yo salgo por ahí, yo digo, pero muchacho, yo te mandé a la casa. Y ahora, después de esa situación, ella dijo, pues bueno, los voy a dejar conmigo. Y Aquí hay una situación, es ujú, que miren ustedes cómo a veces los hijos de los pastores quieren estar junto con sus padres, no, pero cuando yo era grande, pero yo me crié ahí. no, claro que sí, ¿no? Pero lo que quiero es, ¿verdad? Que ustedes puedan saber, ustedes puedan conocer. Esas son cosas que uno vive que de alguna manera afectan lo normal en una familia, porque lo normal es que usted termina un servicio y usted se Sí, vaya a su sí. casa, pero no, los pastores son los últimos a veces en irse, se quedan en consejería y los hijos a veces lánguidos de hambre. Ay, sí. Así es que si usted está en cualquier congregación que usted esté y usted tome en cuenta cuidar los hijos de los pastores. Y yo quiero preguntarte a ti, hablamos en estos días acerca de la presión que viven los hijos de los Ujú. pastores, pero en tu caso, ¿cuál ha sido la impresión? Señores, no es fácil hacer un podcast con tu hijo. Se lo quiero confesar. No es tan fácil porque tengo que andar como con cuidado. Oye, sí. Él es una de las personas que más me conoce, o sea, es de O sea, de los exacto, que viven hablamos en mucho. casa, ustedes me ven y usted dice, wow, la pastora es fuerte, pero uno de la gente que más te ve llorar son tus hijos, o que más te ven pasar por situaciones son ellos. Pero, ¿qué ha sido para ti ser hijo de pastores? Para mí, en verdad, pues, si lo resumiera en una sola palabra, sería un privilegio. Porque primero, nací en el Evangelio, ya que mis padres, ellos se habían convertido a Cristo antes de yo nacer y habían ejercido el rol de pastor como unos 2 o 3, 4 años, si no recuerdo, después de yo nacer. En pocas palabras, desde pequeño ya yo estaba ya yo estaba bien metido dentro de la iglesia. Y eso era algo bueno. Eso era algo lo cual yo me sentía bastante bien. Desde pequeño mis padres me habían enseñado a leer la Biblia, Pero ¿por me qué han tú dices enseñado... me habían? Es como si ya no te lo están No, 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 enseñando. o sea, No hables tanto en no pasado, porque, no mijo. porque ahora me han dado las herramientas para así aprender yo por mi propia Ok, parte. pero vamos a Claro. hablar en O futuro. sea, ya en Vamos a hablar, futuro, vamos en en presente, presente, en perdón. presente, en presente, en presente, mis padres todavía me siguen enseñando, me siguen mostrando los buenos caminos del Evangelio y como muy bien dice la Biblia, instruye a tus hijos en los caminos del Señor para que así, cuando crezcan, no se aparten de ellos. Y realmente es algo, por eso yo digo que es un privilegio. Ahora, no voy a negar que sí han habido ciertas dificultades. Como por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, de que a veces el pastor tiene muchas diligencias y muchas cosas arriba, pero realmente
no me gustaría hablar, no quisiera hablar de lo malo, ya que no he vivido cosas malas realmente. He vivido muchas cosas excelentes en cuanto a mis padres, con el trato que ellos me han dado. Ellos han sabido distribuir el tiempo porque cuando una persona es pastor, a Cuando ver, tu papá vivía, exacto, no, porque pónganse a pensar. Tú tienes el trabajo, tienes los asuntos del hogar, tienes a tus hijos, tienes el rol de pastor, que cuando tú eres rol de pastor, tú estás dirigiendo a una gran cantidad de personas, tú tienes que hacer todo lo posible para que a tus hijos modelarle lo que tú predicas. Porque, como tú decías... una presión grande. Claro, claro, porque como tú decías, cuando tú predicabas, realmente lo mejor fuera que tus hijos fueran los primeros en decir Cuando amén. tú predicas. Cuando tú predicas, tú buscas que los hijos tuyos sean los primeros en decir amén. Claro. Ya que son los que saben de ti, son los que básicamente viven contigo, son los que conocen de ti, conocen tu accionar. Por ende, son los que deberían, digamos, saber si tú estás modelando lo correcto o no. Y realmente yo puedo decir que sí. Yo siempre me paraba y decía amén, amén, porque realmente siempre mis padres buscaban el cómo modelarme de la mejor manera posible. A ver, muchas veces como hijos, por ejemplo, cuando tú eres pastor, tú tienes que tratar con tantos asuntos de depresión, Con muchas cosas, matrimonios muchas. y un sinnúmero de cosas más. Y también tienes que tratarlo de tus hijos. O sea, y yo le doy gracias a Dios que yo nunca vi que mis padres pusieran o pongan a las demás personas por encima de mí a la hora de cuidar de mi persona. Siempre si yo estaba deprimido, me enseñaban. Siempre si yo tenía algún problema con alguna persona, siempre ellos estaban ahí para mí. Y eso yo lo agradezco mucho. Y en verdad, yo puedo decir que de mi parte yo he vivido bastante cosas buenas. ¿Te ha parecido entonces, bueno, esto es un reto grande porque hay que mantener eso, la verdad hay que mantener eso. Y es bonito escuchar. Yo estoy aquí conmocionada porque ese es otro asunto. A los pastores le exigen tanto, Dios mío, la perfección. Oh my God. Le exigen tanta perfección que uno se estira a un punto en el que en ocasiones hasta se rompe. Cuando yo leía el día de hoy, me impactó porque la persona de la cual le estoy hablando hablaba acerca de cómo estaba manifestando la conmoción que le ha causado el hecho de que haya gente que no entienda su humanidad y que a veces a algunas invitaciones tiene que decirle que no y que a veces a muchas circunstancias que ha estado viviendo y atravesando se les resta la humildad que esa persona posee porque de alguna forma no es que exige, sino que pide ser mejor tratada. Sí. Y es un punto muy fuerte porque hay mucha gente que en ocasiones no mide para nada lo que va a hablar en contra de alguien que no sabe lo que le está costando vivir lo que está viviendo y a la altura de lo que está viviendo, porque yo lo estoy escuchando hablar y mientras yo lo escucho, yo me remonto a esos momentos en los que costaba y en lo que cuesta en ocasiones uno modelar y uno mantenerse a la altura del mensaje que uno predica. Y aún estando a la altura del mensaje que tú predicas, todavía la gente te sigue exigiendo más. Sí. Yo quiero hablarle a todas esas personas que están ahí, sean un poco más pacientes con sus pastores, sean un poco más amorosos con ellos, sean capaces de poder entender que tienen una familia que tienen que conservar y preservar para que sean ejemplo y modelo también, porque una de las cosas que yo siempre escuchaba, y te lo soy honesta, cuando Dios me hizo el llamado, la visualización que yo tenía generalmente frente a mí era de hijos descarriados o hijos tirados y lanzados en la calle porque no recibían las atenciones necesarias de sus padres, y yo temía eso con mi familia. Y escuchándote hoy, de verdad le agradezco a Dios porque nos ha dado sabiduría, y me ha dado sabiduría en este punto para poder, ¿verdad?, guiarlos por el camino correcto. Pero sí sé que hay mucho tiempo que quizás tú hubieras querido pasar quizás conmigo
y hubieron salidas y todo lo demás. Y una cosa, la cantidad de gente que a veces va a las casas de los pastores, que le evitan pasar tiempo con los hijos. Ay, sí. Yo porque, por ejemplo, a sinceridad, yo soy una persona a la cual... A veces los pastores tienen una iglesia dentro de la casa. De la casa. Dentro de la casa. Entonces, a sinceridad, respecto a ¿Qué consejo tú le darías, basado en tu experiencia, a algunos pastores que los miembros no logran entender que ellos tienen una familia? Póngale candado a su casa. Póngale candado a su casa. Y póngale... De hecho, yo recuerdo cuando una vez que en nuestra casa había un punto donde nosotros teníamos que poner letrero. No entren a las habitaciones. Cosas, no fuerte, muy no fuerte. Entren a las habitaciones, cosas así, porque... Y letrero en la nevera, no le pongan... No abran la nevera. Yo recuerdo que no abran la nevera, no abran la despensa. Porque a veces uno quería hacerse un pan con queso y no había pan. Y yo dije, pero en acaso lo compran ayer. Lo compraron ayer, entonces... No, y en ocasiones yo sé que ciertamente, como él dice, en la manera, ¿verdad?, de tú enseñarle la palabra, uno a veces cree que también los hijos tienen el mismo llamado que los padres, y eso no es así. Sí, esa es otra, que, por ejemplo... Hay algo que es que las personas... Un pastor tiene que oler a oveja, pero yo no creo que los hijos de los pastores tengan que oler a oveja. No, es que el ser pastor es un llamado. No es algo que Dios te llama para eso, no que se hereda. Esto no es una monarquía. Esto no es para nada una monarquía. No. O sea, así no funciona el reino de Dios. O sea, esto es algo que si digamos tú fuiste... Ahora, si el hijo de un pastor, Dios le hace el llamado... Claro que sí está destinado a ser pastor. Claro, y que el legado nada tiene que ver con lo que es el ministerio, sino con los valores y con el ejemplo y todos aquellos principios que pueden ser transferidos, que es una de las cosas que yo sé que ustedes como hijos han procurado también vivir. A pesar de que el hijo no tenga que ser pastor, el hijo tiene que ser modelo. El hijo tiene que andar en buenos caminos, ya que te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo a ti, hijo, seas adolescente, adulto, lo que sea. Imaginemos que tu padre tiene un negocio. Ese negocio consiste en, digamos, cualquier cosa, una venta de muebles. Una empresa. Una empresa, exacto. Y tú haces ciertas acciones que pueden manchar, no la empresa en sí, pero sí la vida de la imagen de tus padres. Realmente no te gustaría que eso pasara. Entonces, es lo mismo casi cuando uno es pastor. No es que la iglesia sea una empresa, pero la imagen de un pastor es una imagen de la cual sí se puede manchar y puede pasar por los hijos. Imagínense esto, que un pastor habla sobre que las relaciones a temprana edad no son convenientes, que en base a los argumentos bíblicos. Y entonces el hijo del pastor tiene una relación a temprana edad. ¿Me entiendes? Eso es contradictorio. No es coherente. No es coherente. Entonces, es importante, como hijo, si tú amas a tu padre realmente y eres hijo de pastor. Ahora, no es que estamos diciendo que eso no se da. O sea, no estamos diciendo que eso no puede pasar. Y si eso pasa, yo soy de las que creo en la restauración, creo en el perdón. No creemos en la perfección. Estamos hablando de lo que de alguna manera debiera ser, pero sabemos que hay excepciones en las que Dios mismo utiliza a los propios hijos para probar a los padres en el ministerio, porque yo tengo que agradecer a Dios y de verdad de manera personal y estando frente a ti hasta este punto. Tengo 2 adolescentes y te tengo a ti que ya tiene 18 años. Va a seguir. Que ya tiene que ayudar y a pagar cosas de la casa. Sí. Yo tengo que agradecerle mucho a Dios porque nos ha dado sabiduría para encaminarlos y ellos han sido también con un corazón muy obediente a Dios en seguirlo. Pero ese no es el caso de muchos pastores, lamentablemente. Hay muchos pastores realmente que... Pero todo ha tenido veces que ver con también la manera de conducirse el pastor, otros también, porque lamentablemente los hijos han tornado su corazón y lo han inclinado hacia la naturaleza pecaminosa, pero también por el descuido de los pastores a su casa. O sea, eso, hay muchas vertientes ahí. Sí, porque, por ejemplo, hay muchos hijos de pastores
que por la presión que reciben de los muchos integrantes de la iglesia, De la perfección, de la sobre todo. perfección, muchas veces provoca a querer llevar una doble personalidad, O una a doble ser vida. una doble vida, a ser alguien dentro del reino y cuando va a la escuela o al trabajo o cualquier otro ámbito, ser otra persona. Porque le voy a decir algo, lo que provoquen las personas cuando tú le dices, tú tienes que ser esto, esto, esto y esto, va a Uf. provocar que esa persona quiera hacer todo lo contrario. Tú, va a decir, ¿tú quieres que yo sea esto? Pues yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer todo lo contrario. Y eso termina siendo que básicamente que las personas quieren llevar una doble personalidad o una personalidad hipócrita y terminas desarrollando esa amalgama de emociones dentro de un hijo. Esos muchos errores que han pasado y de hecho no voy a negar que incluso hubo un tiempo que a mí me pasó. Hubo un tiempo que a mí me pasaba que, a sinceridad, que por la presión de muchas personas, de decirme, no, que tienes que ser perfecto porque Tiene que ser, tiene que tu ser. padre fue extraordinario, tú tienes que ser exactamente así. Muchas veces yo me provocaba, yo voy a hacer todo lo contrario, yo voy a irme, voy a Esa agarrar naturaleza yo pecaminosa me voy a irme- gobernando Sí, ahí. realmente debo admitir que era una naturaleza pecaminosa, una naturaleza de rebeldía, en la cual hacía que fueras totalmente todo lo contrario dentro de la escuela. Por ejemplo, habían veces que dentro de la iglesia tú querías hacer, qué bueno, que sé que lo otro. Y cuando ibas a la escuela, ahí comenzaba lo malo. Ahí comenzaba a ser una persona, a hacer todo lo contrario, a hacer un montón de cosas malas. Empezabas de manejar un lenguaje vulgar, un lenguaje que no es del reino, el cual no te enseñaron de casa. Y no estoy atribuyendo todo esto malo a las expectativas que tienen las otras personas, porque claro, la propia naturaleza pecaminosa de una persona no es justificación que se dé a relucir, ni sin importar el cómo la gente te juzgue o el cómo la gente te mande a hacer, pero sí afecta, sí afecta. Mira, cuando la Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 19, dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron, dice Pablo decía eso sobre mí, y por causa de las infligidas de los judíos. O sea, Pablo sirvió al Señor con humildad y lo sirvió con lágrimas. Señores, es importante que entendamos esto. La gente no se imagina las lágrimas que a veces se derraman por uno estar no a la altura, yo podría decir, sino al nivel del llamado que Dios a uno le hace. Porque yo escuchaba una vez a alguien que decía, la diferencia entre una persona que quiere servir al Señor y otra que no, es lo que tan dispuesto tú estás al padecimiento a diferencia de otro. Porque en el Evangelio se padece en muchos niveles, porque como tú bien decías, había momentos que tú querías arrancar y darle rienda suelta a la naturaleza pecaminosa, porque note usted cómo se contrapone esto a lo que tú recibías en tu casa, pero por la imposición, noten ustedes lo que causa la imposición en la vida de la gente. Si hay algún pastor que me está viendo o me está escuchando en este momento, no le imponga a sus hijos. Los hijos lo que hay que modelarle, lo que hay es que hablarle la palabra en amor, porque la imposición de que tú tienes que ser porque yo soy, eso no funciona. Un hijo nunca va a hacer lo que tú dices, sino lo que tú haces. Ya. Yo creo que pudiéramos cerrar el día de hoy con eso. Pero hoy, de verdad, que hablando sobre la presión que se ejerce sobre los llamados ministros, que es realmente el tema, y cómo esto afecta la vida de familia, de verdad que es muy, muy difícil. Cuando aquí la palabra de Dios dice que Pablo dijo que que en todo nos recomendamos a nosotros mismos, no, como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones y en angustias.
O sea, escuche cuál era la carta de recomendación de Pablo. La carta de recomendación de Pablo era que él era ministro. Ajá. Yo soy ministro de Dios. Y la carta que certifica que yo lo soy es la capacidad de perseverancia que tengo, los niveles de aflicciones que vivo y las privaciones y la angustia que yo tengo. O sea, los ministros somos privados. Y yo quiero que usted lo tenga esto muy claro, porque a veces escucho gente que no logra entender el llamado que tiene y las privaciones que uno tiene que tener para realmente poder ser el modelo que uno tiene que ser son muchas. Y no es fácil, pero quiero hablarle que aquellas personas que están viviendo algún tipo de presión por el llamado que ejercen, a que entiendan esto. Esa es la vida normal de un pastor. Lo que usted tiene es que aferrarse a Dios, agarrarse de la fe. Esa es la vida normal. Llevarse de lo que opine Dios de ti. Exactamente. Lo que no es normal, lo que no es normal es que usted permita que esas presiones lo lleven a usted a desertar y afecten. Exactamente. Porque cuando Pablo habla aquí de la perseverancia, alguien que persevera es porque es alguien que está teniendo una batalla constante para que deserte. O sea, yo le quiero hablar a esas personas que están recibiendo presión de cualquier lugar, de cualquier lado. Miren, no deserte del llamado que Dios le hizo. No deserte y no permita que esas presiones que usted está recibiendo afecten su ámbito familiar, a sus hijos, a su esposo o a su esposa. Algo muy importante, y esto quiero un mensaje darlos a los adolescentes, jóvenes, algunos que sean hijos de pastor, incluso los que sean hijos de líderes. Que a pesar de que tú veas que las personas dentro del mismo reino vean que tienen ciertas actitudes que no están de acuerdo a la Biblia y que la tengan en contra de ti, no culpes a Dios por esto, ni tampoco te alejes del camino de Dios por eso, ya que muchas veces son pruebas. Y yo siempre he tenido el pensamiento de que los errores humanos no definen al Dios que yo sigo. Siempre yo seguiré al Dios de la Biblia, no a los hombres, no a la opinión de los hombres, sino a la opinión del Altísimo, que es el único que tiene cabida y el único que tiene poder para juzgar mi persona. Yo creo, señores, que hay que cerrar ahí. Si yo digo algo más, la daño. No deserten. Por más presión que usted esté recibiendo, manténgase firme en el llamado que Dios le ha hecho. Ser hijo de pastores, estar en el reino, es un privilegio con el cual no todos nacemos. Aprovéchelo y aférrese a él. Muchísimas bendiciones. Nos vemos en el próximo capítulo de este podcast, El Hijo con la Madre. Bendiciones.